Bueno, antes de comenzar la presentación, quería comentarles un poco cómo surge este espacio, ¿no es cierto?, en el que están participando. Aprecid en Casa es una iniciativa de Aprecid, de charlas temáticas abiertas, en donde invitamos a referentes para que desarrollen un tema en particular, básicamente. Este ciclo aborda temas desde la bioeconomía, malezas, producción de granos, suelos, cultivo de servicio, ganadería, en fin, es muy variado. En esta oportunidad, el título de la charla es ¿Cuál es el futuro de la actividad bioindustrial en Argentina? Y va a estar a cargo de Roberto Bizán. Esta charla surge del equipo de pensamiento prospectivo de APRESID de bioeconomía. Y por ahí muchos se preguntan ¿qué es un equipo de pensamiento prospectivo? Estos equipos fueron creados con el objetivo de generar un espacio de debate y de discusión de ciencia y tecnología donde nace la mirada de APRESID sobre los sistemas productivos del futuro a partir de experiencias y participación de sus socios. Los equipos de pensamiento prospectivo están formados por socios y staff de APRESID y se dividen en distintas temáticas que pueden ser cultivos de invierno, de verano, ganadería, suelos, bioeconomía, etc. Estos tienen reuniones virtuales mensuales, son muy similares a este tipo de reuniones que tenemos ahora. Y para acompañar esta iniciativa hemos decidido hacer algunas de estas reuniones de los equipos abiertas a todo público. La dinámica de la reunión de hoy es, Roberto va a presentar el tema y luego vamos a dejar un espacio para intercambio de preguntas del público. Van a ver que no tienen sus micrófonos habilitados por una cuestión de evitar así algún ruido molesto que interfiera en la charla, pero van a poder ir volcando sus preguntas a través de una sección que encuentran ahí dentro de la aplicación, que es preguntas y respuestas. Lo que les pedimos es que dentro de esa sección de preguntas y respuestas, si hacen alguna pregunta, por favor déjenla contextualizada y que no quede suelta para poder facilitar después responderla. Al finalizar y en base al tiempo que tengamos y a la cantidad de preguntas que haya, vamos a ir contestando las mismas, Roberto va a ir contestando las mismas y por ahí podemos abrir algunos micrófonos para que haya un intercambio más directo con el orador. Dicho esto, les presento a Roberto. Roberto Bizán es economista egresado de la Universidad Nacional de Rosario. Fue coordinador del Censo Nacional Agropecuario 2018 del INDEC. Es especialista en organización industrial, tecnología y análisis sectorial. Docente universitario y consultor de organismos internacionales, nacionales y empresas. Así que dicho esto, Roberto, te cedo la palabra. Agradecimiento a la gente de APRESID por la invitación a compartir algunas ideas. Segundo, la verdad que cuando vi el título me quería agarrar la cabeza y vi la cotización del barril de petróleo a $5 hace un rato. Hacer futurología es una apuesta a futuro realmente, pero con los beneficios de inventario que trae esta circunstancia, creo que es bueno parar un rato la actividad y pensar. Además, no se puede circular. Yo lo que voy a hacer básicamente es usar algunos datos del censo para refrescar o tener un pequeño paneo del mismo en todo lo que haga lo que es el perfil del productor agropecuario que hemos relevado. Lo segundo es, a partir de ese perfil, ver cuánto de industria se está haciendo en el campo hoy por hoy. Y lo tercero es alguna interpretación particular mía de los datos y el ida y vuelta de haber comandado el censo durante un año y medio más o menos. Es más olfato de quien está en el terreno que actividad académica específica. Pero bueno, es para compartir y para abrir la idea de la industrialización a futuro. Eh, Sobre esta base vamos a la primer filmina, que es de alguna manera lo que habíamos conversado en Rosario, en Cubo Badis. La Argentina hoy y más ahora a la salida del coronavirus se va a plantear qué modelo de desarrollo quiere. En realidad no sé si se lo va a plantear porque quiere o porque las circunstancias lo están llevando. Entonces, muchas de las medidas que se están tomando actualmente y las que se van a tomar a mediano o corto plazo van a tener influencia sobre el perfil futuro de la estructura de la Argentina.
qué sectores van a salir más o menos indemnes, qué sectores tienen mayor potencialidad de inserción internacional, cómo se va a equilibrar el balance comercial, qué va a ser de las industrias, servicios, etcétera, etcétera. Le van a replantear a la Argentina el título de la filmina que habíamos presentado por allá por fines del año pasado en Rosario, en Cubo Badis. Y la Argentina tiene sobre el margen izquierdo lo que es la estructura convencional, que está puesto en 4 fotos, para nada más que para tener una perspectiva de qué se trata, que es el concepto que se tiene urbanamente de la industria, y esa industria y esa estructura productiva, la verdad que no le están generando a la sociedad local la cantidad de empleo ni el balance, el saldo de balance comercial que necesita para dar respuesta a las demandas que la sociedad le plantea al aparato productivo. Y del otro lado, sobre la margen derecha, está la forma de organización que tiene el agro, que es el agro en red en general. Tenemos en la cabeza el agro de los 14 cultivos anuales, pero en general se replica en otras actividades también. Un agro muy cargado de servicios, muy cargado de tecnología, que va camino a lo que podríamos catalogar como 3.0, o sea, agricultura 3.0, ganadería 3.0, de precisión, etcétera, etcétera, cualquiera de esas simbologías. Y los primeros atisbos de industrialización, siguiendo el precepto de la bioeconomía como modelo de desarrollo, de utilizar la biomasa como materia prima, hacer cracking de la materia prima, no pensar solamente en biomasa como base para los alimentos, sino también para los biocombustibles y para los biomateriales, en un proceso donde se recircula la energía en tiempo real. Entonces, un poco el planteo para cerrar para cerrar esta presentación inicial, es la Argentina enfrenta la necesidad de repensar su perfil industrial hacia futuro, y dentro de eso el sector agropecuario ya no aparece solamente como un proveedor de alimentos baratos o de divisas cautivas, sino que aparece en el marco de la bioeconomía como un sendero de desarrollo donde lo que se trata es de hacer el cracking de la biomasa y utilización intensiva y sustentable de todos los recursos. La gente que está en el tema ya avanzado, en particular sobre este tipo de enfoque, con varias experiencias que hay en Argentina. Entonces, esto es un poco el telón de fondo. Ahora bien, ¿qué nos dice el censo respecto a qué hay de industria en lo que podríamos llamar el campo argentino? Primero, una pequeña refrescada de los números del censo. Es imposible retenerlos todos, por eso yo preferí armar una filmina y después en todo caso se cuelga y todo el mundo tiene a disposición. De hecho, estos números están publicados como datos preliminares que son desde hace unos 3 meses en la página del INDEC. Hay 157 millones de superficies cubiertas por explotaciones agropecuarias. Déjeme hacer un pequeño disclaimer sobre la expresión explotación agropecuaria. Es una simbología que a muchos nos pone incómodo, pero por la palabra explotación, pero es la simbología, la terminología que se usa internacionalmente y de la cual no podemos escaparnos en tanto y en cuanto hacemos censos que sean compatibles con los estándares internacionales. El primer bloquecito es un poco el resultado. Se visitaron 206 millones de hectáreas, de las cuales 157, 158 son superficies agropecuarias o de uso agropecuario, con muy baja tasa de rechazo, y existen a diciembre del 2018 250.000, 251.000 explotaciones agropecuarias claramente identificadas. Otro dato sobre la margen derecha está cómo se usa el suelo. Hay 38 millones de hectáreas que van para cultivos, 102 que son pastizales pasibles de entrar a producción, algunas ocupadas por ganadería, otras sin ocupación, 11 millones de superficie no apta y 3 millones de
y esto es interesante porque pasa desapercibido, hay 3 millones de hectáreas en viviendas y caminos. Y eso en viviendas y caminos se suman los periurbanos de muchas ciudades que cuando uno lo mira respecto al 2012, es un dato interesante de cómo va creciendo los periurbanos, ya sea para producción hortícola, que es censada, o para vivienda tipo country y demás. Hay 330.000 viviendas en el campo, 75.000 abandonadas, eso es muy interesante también. Hay gente, mucha más de la que uno cree que vive en el campo, hay 730.000 residentes, no es cierto que el campo esté vacío, en todo caso la percepción urbana es de que el campo está vacío, es de dudosa sustentabilidad, y ocupados, o sea, gente que está trabajando cuando se hizo el censo arriba del campo, para decirlo de manera directa, hay unas 420.000 personas. Hay una parte que el censo le echó un ojo, pero no lo relevó porque el censo lo que hace es mirar qué hay sobre la tierra de producción y es el tema de los servicios. Pero de todas maneras los servicios quedaron claramente identificados para tener una idea de magnitud sin que se le haya preguntado a los prestadores de servicios eh, acerca de sus actividades. Hay 62.000 empresas, establecimientos, perdón, explotaciones agropecuarias que requieren servicios de terceros. De las 251.000, 62.000 contratan servicios agropecuarios. 10.000 de los productores agropecuarios además son prestadores de servicios. Y el gran número o la gran novedad que a nosotros nos llamó o nos llama mucho la atención es la existencia de casi 32.000, 31.000, 32.000 prestadores de servicios agropecuarios puros. Gente que tiene máquina, no tiene tierra y que se desplaza a lo largo y a lo ancho del país cotidianamente para prestar servicios sobre los productivos agropecuarios. Esto va desde la cosecha de maíz en curso o de soja en curso hasta el mantenimiento de las explotaciones forestales, pasando por la vitivinicultura, etcétera, etcétera. Ese pedazo de esas 31.000 personas, empresas, perdón, no hay datos, sencillamente están identificados porque esos son servicios puros y habitualmente no se los considera como parte del campo, pero todos sabemos que si estos proveedores de servicios no funcionan, el campo no funciona. De hecho, las actuales restricciones que plantea el coronavirus ponen en fila todo este tipo de perspectiva. Digo, un campo donde uno tiene una buena base de productividad, perdón, de producción y de agentes conformada tanto por gente que está sobre el campo como gente que viaja al campo a trabajar. Características de las explotaciones agropecuarias. Primera cuestión, y no quiero ser, voy a pasar rápido y elegir 3 o 4 cosas que nos han llamado mucho la atención. El grueso de las explotaciones agropecuarias se ubican en un estrato promedio entre 200 y 500 hectáreas. Ese es el corazón. Hay para todo el país, contando Patagonia, bosque, perdón, forestales, etcétera, etcétera, 2.473 explotaciones agropecuarias de más de 10.000 hectáreas. O sea, seamos prudentes cuando hablamos de las grandes empresas agropecuarias, porque son bastante menos de la que nosotros suponíamos y lo que el imaginario colectivo urbano supone. Ahora, eso tomando todo el país, si uno toma las 10 provincias agrícolas donde la agricultura es la actividad central, hay 843 explotaciones agropecuarias de más de 10.000 hectáreas. O sea, si usted quiere saber quién es la cúpula, como por allí se dice, no lleva demasiada, es un Excel bastante corto, digámoslo. Otra cosa interesante a pie de o a continuación de lo que yo expresaba previamente es que hay un imaginario colectivo sobre los pools de siembra, los fideicomisos, los fondos de inversión y lo que quedó declarado es que los números del segundo renglón o del segundo acápite dan alguna idea sobre este tema. 208 fideicomisos, 13 fondos de inversión, la verdad que es mucho menos de lo que pensábamos, 853 pools de producción,
ganaderos, agrícolas, etcétera, etcétera, y hay 2.577 explotaciones agropecuarias de cierto peso económico, medido en términos de superficie que explotan, que forman parte de grupos económicos con otras actividades, lo que habitualmente llamamos la gente que no es del campo y que vino al campo a invertir. O sea, primera conclusión, el tema de explotaciones agropecuarias estaría marcando una concentración en un tamaño entre 200 y 500 y no demasiada cantidad de empresas de más de 10.000 hectáreas. Después hay varios comentarios más chiquitos. Por ejemplo, 5% de las empresas usan mercado de futuros, eh, residen en la misma, y esto es interesante, hay 113.000 productores sobre las explotaciones agropecuarias, o sea, la mitad de las explotaciones agropecuarias tiene su propia gente en el campo, cosa que es a veces contra lo que es el imaginario colectivo, lo mismo que el punto último que indica que el 65% son gestionadas por el propio productor o por miembros de la sociedad. Más características de las explotaciones agropecuarias para tener un perfil del decisor respecto a nuestra idea central de la charla, que es el avance sobre la agroindustrialización. La mitad aproximadamente tiene registros de producción. Y eso es un tema complicado porque si usted no llega a los registros de producción y los registros contables y hace costos, es muy difícil invocarla, acertarla en la decisión a futuro. 35% tienen computadora y 34,7% utiliza Internet. Cuidado con este dato porque hay provincias que tienen cerca del 60 y provincias, particularmente algunas del no ANEA, que no llegan a tener el 10 de utilización de Internet. Entonces allí todo el tema de digitalización que plantea el e-commerce o la agricultura 3.0, la ganadería de precisión, etcétera, etcétera, tiene un techo que seguramente está dado no por el no interés en utilizar Internet, sino porque no hay disposición de la infraestructura básica para contar con ello. Otros datos que son de vuelta indicadores, indicativos, menos del 10% hace análisis del suelo, menos del 10% recicla materiales y demás. Y el último, para no extendernos demasiado en este tipo de números que apabullan si uno no está demasiado habituado, es que la agremiación de los productores agropecuarios, haciendo una simplificación muy sencilla, es muy baja respecto al total, 8,4%, si uno piensa en las gremiales tradicionales, no solo las cuatro, sino varias de segunda y tercera línea, y las entidades técnicas tienen un universo de menos de 5.000 afiliados. O sea, hay otro tema sumamente interesante. Eh, Pequeñas comparaciones de lo que ocurrió respecto a 10 años atrás sobre el uso de la tierra. Hay menos tierra que se ha relevado en el censo, unos 17 millones de hectáreas. Esto tiene tres explicaciones básicas. La crisis lanera del sur de la Argentina implica que haya casi 9 millones de hectáreas en Santa Cruz, Chubut y algunas otras provincias que por diversas razones han salido de producción y como tal pasan a ser tierras sin uso agropecuario. Está también el avance de la urbanización y están también algunas dificultades de inundaciones en la captura del censo del 2018. Recordemos básicamente el tema en las islas y en el norte de Santa Fe. Segundo renglón, y ahí sí voy a tomar solamente tres o cuatro y después ustedes pueden jugar con el power para lo que les considere útil, es la superficie implantada. Fíjense en que no ha variado significativamente entre los datos capturados en el 2002 y los datos capturados en el 2018. Eso quiere decir que si en el 2002 nosotros estábamos produciendo, para tomar un ítem en particular, 60 millones de toneladas entre granos y oleaginosa, y en el 2018 produjimos 140,
o el último año produjimos alrededor de 140 o en el entorno de 140, la productividad que tiene la actividad debe ser fenomenal para poder explicar cómo con la misma cantidad de superficie implantada usted tiene una producción que prácticamente se multiplica 2 veces. Otra historia del mismo cuadrito, ahí están, después lo pueden ver con más cuidado, es el- la cantidad de bosques que desaparecieron. Digo, bosques y montes naturales, ahora tenemos unos 30 millones que se han relevado contra 34 que se relevaron unos 15 años atrás, lo cual da cuenta de cómo esto ha cambiado. Y fíjense en que el último rubro, que es camino, parques y viviendas, que en el 2002 no llegaba al millón de hectáreas, ahora está ocupando casi 3.100.000 de hectáreas, lo cual implica que lo urbano y lo periurbano va avanzando sobre lo que es la superficie destinada a explotaciones comerciales. O sea, en definitiva, nosotros tenemos un agro que cuando lo miramos en perfil tiene menos productores, ahora lo vamos a ver, pero se han concentrado en la línea más bien media, con una superficie que no ha variado en explotación total, más allá de los corrimientos que hay adentro entre cultivos y entre ganadería y agricultura, un avance de la urbanización sobre el campo, una deforestación realmente preocupante en 15 años y un nivel de productividad que está implícito en los números cuando uno lo compara con valores físicos de producción, que llama a la reflexión acerca del shock tecnológico de los últimos 15 años. Muy bien, si esa es la base, la pregunta siguiente es, ¿cuánto se industrializa en el campo? Aclaro que acá el censo del 2002 lo que tenía era, como se hace todo censo, usted barre todo lo que encuentra. Y lo que encuentra cartográficamente tenía 3 lugares. Tenía el casco urbano, el campo y el cementerio. El casco urbano se expandió y puso en general lo que uno ve es el parque industrial pegado al casco urbano. Y eso es casi una habitualidad en la mayoría de los municipios de pedaje agroindustrial. El cementerio no se movió por razones de cobro porque los habitantes no colaboran en ese sentido y apareció el campo y algo que nosotros empezamos a ver en todas las recorridas provinciales, que es algo que está entre el campo y la ciudad en el cruce de ruta, afuera donde están los silos, donde están los galpones de pollo, donde están los criaderos de cerdo, aunque un que otro feedlot, o las plantas ya un poco más sofisticadas de elaboración. Entonces, eso lo que me toma es lo que está adentro del campo como producción agropecuaria y solamente me señala que existe ese tercer espacio sobre el que quiero volver dentro de un ratito, que de alguna manera uno lo puede caracterizar como el cruce de ruta o la periferia que está fuera de la zona urbana y que no es ni estrictamente industrial en el sentido tradicional, ni estrictamente agrícola en el sentido tradicional. Entonces, los números que tenemos ahí en pantalla son números que reflejan a lo que se industrializa adentro del campo y no en el cruce de ruta o en la periferia de ciudades y pueblos pequeños. Un rápido raconto. Hay casi 10.000 empresas que tienen algún tipo de contrato o aprovisionamiento asegurado y enganchado con agroindustria. O sea, gente que es proveedor exclusivo de bajo contrato y esa empresa a la que está proveyendo puede ser de su propiedad o de propiedad de terceros. O sea, gente del campo que avanzó a la industria, pero que como tal no son registradas por el censo. Sencillamente se señala que hay casi 10.000. 3.000 fraccionan aceitunas, 2.300 fraccionan y envasan hortalizas. Este es otro fenómeno muy interesante, los grandes galpones y las primeras plantas de congelado adentro de algunos campos.
2000 procesan deshidratado de frutas y verduras, 1775 preparan pulpas, jaleas y mermeladas, 233 bodegas metidas dentro de los campos, eso es agroindustria al palo, dirían los teenagers. Hay 2.490 fábricas de embutido, comercialmente hablando, no, esto no es la tradicional carneado o manufactura de cerdo que se hace adentro de los campos para consumo propio. Quiere decir que ahí tenemos un avance de la agroindustria sumamente importante. Hay 149 EAPs que envasan y pasteurizan leche. Varias de esas son masa pura, masa para mozzarella, y otras ya hacen algunos tipos de desarrollos un poco más sofisticados. Tambo, más fábrica pegada dentro de lo que es una empresa agropecuaria. 2.700 curtiembres, 475 aserraderos, que es un sector que tiene un gran potencial y empieza a despegar, con lo cual este es un ámbito de desarrollo muy importante. Y ahora aparecen las cosas que son más novedosas y que más nos llaman la atención en función de transformar y sumar valor agregado a grano. Hay 552 elaboradores de alimento balanceado adentro de los campos. No empresas que están en el parque industrial del pueblo ni en el pueblo o en las ciudades medianas, sino que son establecimientos de mediana o baja escala que elaboran adentro. Y hay 261 extrusoras de soja en funcionamiento, más 5 mini de maíz. Con lo cual, estas son, y vamos a hacerle acá un pequeño homenaje al ingeniero Mario Bragaccini, estas son empresas que han integrado en los últimos 10 años, no existían en el 2002, hacia la molienda de grano a baja escala para transformar el grano y luego pellet mediante o hacen el propio alimento balanceado o venden, y si hacen el propio alimento balanceado terminan alimentando el sistema ya sea de bovinos para feedlot, para leche, pollo o carne aviar. 1.141 empresas hacen algún procesamiento del estiércol, donde el grueso de esas tienen dos orígenes. Todo lo que sean los tambos y todo lo que sean algunos feedlots, unos pequeños, unos pocos feedlots, y todo lo que sean explotaciones aviares. Pero el estiércol empieza a ser una materia prima, más que un problema. Materia prima que obviamente es pasible de valorización comercial. Está marcado ahí con otro color, habrán visto, por la siguiente razón, porque desde las 261 extrusoras que si hacen extrusado de soja, algo deben estar haciendo con el aceite, base para el biocombustible, lo mismo que la minidez en el caso de etanol. Estos 4 o 5 rubros que siguen es un aspecto que empieza a ser central en la ecuación del campo, que es el campo produce biomasa para alimentos y ahora empieza a producir biomasa para energía. Ya sé que esto es una extratemporalidad con las situaciones de precios actuales, pero tanto las situaciones de precios actuales son inestables, es altamente probable que acá haya, en el nuevo marco de la estructura productiva de las próximas décadas en Argentina, un eje de negocios y un eje de desarrollo sumamente importante. 28.000 empresas agropecuarias tienen paneles solares y 32.000 tienen grupos electrógenos propios y 3.100, perdón, tienen tracto usina. O sea, acá hay un bloque importante que es el mundo de el agro produciendo energía, más allá de los alimentos y más allá de un último punto que quiero marcar, que hay unas 1.500 empresas agropecuarias que hacen ecoturismo o diversas actividades de turismo. O sea, 20 años atrás, el campo era básicamente un reservorio de recursos naturales aplicado a la producción de insumos para hacer alimentos. Hoy el campo, a juzgar por estos números, sigue cumpliendo ese rol,
sin duda, y lo cumple cada vez más eficientemente, en términos que recordemos las cantidades de hectáreas cultivadas, aplicadas a diversas producciones, no solo cultivos, sino que también hay algo de ganadería, eh, se mantuvieron estables en los últimos 16, 18 años y la producción creció mucho. O sea, en el marco de ese salto productivo, no solo alimentos, sino que ahora también bioenergías y algo de turismo. Ese es el panorama que nosotros tenemos para empezar a pensar en cómo se empalma la actividad agropecuaria, un trago de agua, cómo se empalma la actividad agropecuaria con la primera de las filminas acerca de su aporte a las bioindustrias de todo el país, donde la bioindustria está llamada a ser un motor de desarrollo en los próximos años. A ver, a partir de esto vienen algunas interpretaciones más de mano alzada y de intuitivo un poco arriesgado. Yo creo que hay, pasamos a la próxima filmina, algunos modelos de negocios muy... No es todo igual en el campo que hace agroindustria, ni ha tenido la misma evolución en los últimos 20 años en términos de organización. Es un campo muy matizado, para decirlo de otra manera, que avanzó desde el campo hacia alguna cuestión industrial, alguna cuestión energética y que territorialmente le da un sustento hacia ese cuarto espacio que queda entre el campo y la ciudad, o el campo y el pueblo, dejando el cementerio de lado, que permite hablar de una gran heterogeneidad de modelos de negocios y de perfiles. Yo creo que se mantienen los grandes perfiles tradicionales de las estancias tradicionales, de las producciones medianas y de las producciones a baja escala. Ahora, cuando uno mira las 10 provincias centrales y hace los datos preliminares, ¿no? Que hacen las 10 provincias centrales que hacen agricultura, uno lo que encuentra es que el tamaño medio de la explotación crece. De unos 400, depende de qué provincia incluya y qué situación quiera tomar, pero de unas 400 y tantas, 460, 470 hectáreas en promedio del 2000, 2001, usted se va a 600 hectáreas. Pero el dato más llamativo es que la cola de las grandes explotaciones que se existían en el 2000, 2001, 2002, los grandes pools de más de 200.000 hectáreas, etcétera, etcétera, prácticamente desaparecieron y se han ido concentrando hacia tamaños mucho más cercanos a las 50 a 60.000 hectáreas para las grandes explotaciones. Estoy hablando de explotaciones agropecuarias intensivas. Estoy dejando de lado, por eso hago mención a las 10 provincias centrales, las producciones agropecuarias del sur, que por su extensión y el tipo de producción lanera o directamente más de corte turístico, si yo dejo de lado eso y tomo lo que podríamos llamar el corazón productivo de los cultivos anuales, un poco lo que se da es este corrimiento de la cola de mayor tamaño hacia el centro y una mediana mucho más acentuada en el entorno de las 600 hectáreas promedio. Por supuesto, esos son datos preliminares. Cuando tengamos todos los datos que van a estar disponibles, entiendo, de acuerdo a lo que se había acordado eh, con la nueva administración, van a estar disponibles antes de fin de año de manera anonimizada en la web del INDEC. Entonces, ese mapa general o ese pincelazo general va como telón de fondo, digamos. ¿Qué cosa nos llamó mucho la atención como segundo modelo de producción? Cuando uno abría el mapa, porque todos los días abríamos el mapa para ver cómo iban cayendo, iban siendo censadas las empresas de las explotaciones agropecuarias, y fija el NOA y el NEA, ahí era cuadrados o rectángulos sumamente destacables adentro del mapa provincial,
uno miraba las hectáreas y en una sola mano había o hay 4.000, 5.000, 7.000, 8.000. Rápidamente iba a la forma jurídica, sociedad anónima. Mira de quién se trata y dice, esto es reciente. Origen de la administración, Cava, Buenos Aires, aunque algún que otro cordobés, aunque algún que otro santafesino. Cuando miraba o cuando mira a ese perfil, se encuentra con qué hace. Agricultura generalmente rotando, cultivos, soja, sorgo, maíz, etcétera, etcétera. Tiene su planta de alimento balanceado, integra un pedazo de esa superficie con ganadería, algunos fillotean, otros tienen algún emprendimiento avícola, otros tienen algún emprendimiento porcino, etcétera, etcétera. Y en general lo que queda es la idea de una gran empresa. Por supuesto subcontratan, pero subcontratan muy selectivamente y tienen una asistencia tecnológica muy evidente. Ellos están asociados a cuanta cosa haya y tienen planteles propios de ingenieros. Esta es algo así como una nueva avanzada con unas 200 o 300 de estas empresas que las podemos encontrar parte en Entre Ríos, parte forestal en Corrientes y Misiones, Santiago del Estero, norte de Chaco, Formosa, Salta, entre paréntesis Salta, si uno se queda dormido y se despierta, no sabe si está en Salta, en algunas localizaciones, o si está en el medio de del corazón tojero de Pergamino, Salto, Roja, etcétera, etcétera, porque la conformación es muy parecida, y que tienen los primeros atisbos de industrialización, dado que lo que los termina confinando es la distancia a puerto y el costo de flete. Esas son empresas agroalimentarias, algunas absolutamente nuevas y otras reconvertidas, como en el caso de los ingenios azucareros, hacia los sucroalcoholeros. Digo, hay una agroindustria naciente ahí que cuando uno tiene una pata histórica de la mirada del sector tradicional en Argentina, dice, da la sensación de que acá hay un atisbo de un proceso de industrialización de escala media con base empresarial nueva, tecnológicamente muy dinámica, que queda muy supeditada a los vaivenes de la economía. Cuando uno va a la zona central, era al revés. Uno encuentra un señor, ponía el mapa en Córdoba, Santa Fe, parte bonaerense, parte Entre Ríos, aunque San Luis, y lo que le aparecía era, o le aparece, es mucho más jugadores con un promedio en hectáreas entre 200, 150, 200 a 650, 1500, máximo 2000, que tienen un lugar de residencia propia y varios campos alquilados en un radio no demasiado alejado como para ir y volver en el día con la camioneta. Ese es el tipo que está propio o es más propio este perfil de la zona central del país, donde la subdivisión original de tierra, el mercado de alquileres y el subcontratismo está a la orden del día. Esa gente, por distintas razones, no puede hacer la integración vertical a gran escala, como lo puede hacer un productor medio grande del NOA-NEA o del sur de la provincia de Buenos Aires y parte de La Pampa, que son las zonas del modelo 2. Expansión NOA-NEA, me olvidé de poner un pedazo del sur de la Argentina, del centro sur de la Argentina. Vuelvo al modelo 3. Esas expansiones centrales son generalmente gente que le hace, sabe hacer un maíz de arriba de 120 quintales por hectárea. Esto no sale del censo, esto es interpretación de casos del censo, pero después calza bien con los números generales, que está a 300, 400 kilómetros del puerto, que tiene distintas localizaciones y que no, o llegó tarde al mercado de tierras del no ANEA, Chaco, Santiago del Estero, etcétera, etcétera, que es donde se dan las expansiones territoriales del agro, y llegó temprano a
transformar el grano y convertirlo en algo, sea cerdo y después algunos llegan hasta los chacinados, sea aves y algunos llegan hasta la producción aviar integrada completa, otros en lácteos y a unos pocos. Este es un perfil más chico y ahí cuadran bien las extrusoras, la mini DS, los desarrollos de eh, industria de chacinado, etcétera, etcétera. Y ocupan eso como el corazón de también un modelo de desarrollo que uno, cuando lo ve en términos de lo que es las localidades o localidades grandes o ciudades medias del interior, le cambiaron la cara respecto a lo que eran 20 años atrás y allí hay un alto potencial de desarrollo. Iba a decir de desarrollo agropecuario, pero me quedaba corta. Iba a decir de desarrollo industrial, pero me quedaba largo porque la imagen de agro es una y la imagen de agro de industria es otra. Yo diría un alto potencial de desarrollo agroindustrial en el sentido moderno. Cuarto bloque de lo que hemos podido observar. Yo creo que el cuarto bloque hay como respecto al censo del 2000 nichos o nuevos clústeres. Cuando uno toma, y esos nichos o esos clústeres tienen como tres perfiles distintos. Hay algunos que son for export, arándanos, limones, berries en el sur, que son integraciones entre empresas con capacidad de coordinación hacia atrás, hectáreas propias de abastecimiento para sus insumos, más compra a terceros, más padronización de la forma de producción de los terceros, que arman complejos en determinadas regiones con particularidades agroecológicas y le cambian la cara a ese tipo de cosas. Yo diría limones, arándanos, pistacho reciente en San Juan y varios otros de berry en el sur. Esto es un modelo que 20 años atrás en Argentina estaba muy poco desarrollado y que cuando usted lo pone en un contexto de una ciudad de 20.000 habitantes, perdón, lo pone en un pueblo que tenía 8.000 y 10 años después, 20 años después, se convierte en un complejo de una ciudad de 20.000 habitantes. Pasó de pueblo a ciudad. Eso es un tipo de nicho que a mí me parece es un modelo de negocio que tiene impacto territorial, no es y es distinto de los tres anteriores y es novedoso. Los segundos son los complejos agroenergéticos. Aguante de Villa María, San Luis, etcétera, etcétera, ya sabemos más o menos a lo que nos referimos. A gran escala, a media escala y a baja escala, el cracking de planta etanolera de las 12 15 este, empresas que molían habitualmente caña para azúcar y ahora se han vuelto en grandes complejos sucroalcoholeros que además algunas de esas tienen elaboración de biofertilizante y otros subproductos. Cuando uno ve ese tipo de enclaves, son complejos que antes eran agrarios o de antes eran directamente productores agropecuarios y 20 años después, transformación mediante, se han vuelto complejos industriales energéticos en parte, más otro tipo de productos adicionales, tipo biofertilizante, tipo captura de vapor, etcétera, etcétera. Y la otra cosa que yo la marcaba ya pensando en el coronavirus y el día después del coronavirus, y es que tal cosa va a existir, de hecho va a existir, que son los periurbanos hortícolas. Esto, la conformación de frutas, del aprovisionamiento de frutas y hortalizas, o sea, el otro agro, el que no siempre miramos en detalle con pesos fuertes en productividades y demás. Este otro agro de baja escala, de alta rotación, que curiosamente en muchos casos accede a la tierra a través de alquiler, no de 500 hectáreas, sino de 5 hectáreas, empieza a generar
periurbanos en toda ciudad que tiene más de 100.000 habitantes. Y como ahora hay problemas de desplazamiento, etcétera, etcétera, y seguramente esto va a llegar para reconfigurar el sistema de abastecimiento de frescos en Argentina y en todos los países del mundo, acá hay... Bueno, acá lo tengo a Roberto en línea telefónica porque se perdió su conexión de internet, pero bueno, directamente lo puedo sacar a él desde el teléfono. Adelante, Roberto. Bueno, primero de todo, mil disculpas por la conexión, pero bueno, es algo que me excede. Les decía, el último bloque de productos ya estaba terminando de estrategia de negocio, tiene que ver con esta historia de los clústeres muy particulares. Hay clústeres que tienen que ver con los sistemas energointensivos, los clústeres que son for export, tipo arándanos, limón y demás, y los periurbanos hortícolas que empiezan a tener mucha más relevancia a partir de lo que podríamos llamar el coronavirus. Y el último comentario sobre modelos de negocio es la percepción de que las grandes explotaciones basadas en agricultura de contrato, tipo pools, fondos de inversión, a gran escala, han hecho un viraje de reconvertir no solo el tipo de producto en función de bajar riesgo, sino también la escala óptima de producción hacia tamaños que son mucho más compatibles con los problemas o los procesos de control y seguimiento de cultivos y demás. Ese campo del 2000, con grandes pools de siembra, etcétera, etcétera, da la sensación de que ha sido reemplazado por un modelo también de agricultura por contrato, más diversificado en términos de producciones finales, que ingresa en la bioenergía de manera más masivas. Se van sumando otras actividades al modelo de agricultura por contrato, como la forestal, por ejemplo, como la ganadería, etcétera, etcétera, y nos estamos yendo de la imagen urbana de los grandes productores sojeros, etcétera, etcétera, que habían sido de alguna manera visualizados como agente de cambio. Yo diría, eso es el mundo de la agroindustria, o la base que tiene esta actividad en términos de plataforma de lanzamiento para un programa, para un modelo de desarrollo basado en la bioeconomía, cuyo eje central necesariamente es la transformación integral de la biomasa. Yo pararía acá y en todo caso hacemos una ronda de preguntas, si no les parece mal. Acá había una pregunta de Pedro Viñó que dice, en base a la experiencia adquirida en el censo, si tuviéramos la oportunidad de generar 3 leyes o políticas o incentivos, ¿por cuál te inclinarías? A ver, primero un abrazo a Pedro. Segundo, eso me da tiempo a pensar mejor la respuesta. Yo me inclinaría por alguna facilidad inicial de capital para industrializar y un modelo de financiamiento muy puntual y muy prolijo para el capital de trabajo. Muchas de esas actividades tienen un costado financiero. Son empresas familiares, pymes, muy intensivas en inversión, muy descolocadas financieramente porque financian proyectos de mediano y largo con capital de corto, y su flujo financiero depende mucho de pegar bien la financiación en el origen. Cuando se quedan sin materia prima, ahí tienen severos problemas de funcionamiento a mediano plazo. A mí me parece que eso debería ser un tema. Me parece que los cuidados ambientales es otro tema que aparece en el horizonte, y un tercer tema es que la evolución de esas empresas que hoy son de tamaño, muchas de esas son de tamaño medio o medio chico, son empresas familiares, y
desarrollo de una empresa familiar a una empresa a escala industrial, agroindustrial, no es un proceso que tiene estrictamente que ver con los fierros o con lo biológico, es un proceso también de acompañamiento organizacional, de gestión, de estrategia. Y ahí, fíjense que en el mundo industrial eso está parametrizado. En el mundo bioindustrial eso no está parametrizado y no ha entrado en el mapa de decisiones de políticas públicas de los últimos 20 años. CEPIME no está pensando en eso. Y Ministerio de Industria en general, independientemente del color político, ¿no toma ese tema como un eje central. Y me parece que ahí hay una gran oportunidad de repensar la política, o la realpolitik para las próximas 2 décadas. Bueno, gracias Roberto por la respuesta, gracias Pedro por la pregunta. Acá hay un comentario y una pregunta de Eduardo Trigo, que dice, un tema importante desde el punto de vista del diseño de políticas, tanto a nivel nacional como provincial y local, es cuál es el peso económico de ese nuevo espacio que se ha comenzado a identificar. ¿Hay alguna idea de qué es lo que estamos hablando? A ver, para responder con mayor precisión, el mapa de la Argentina hoy es un mapa de Producto Bruto dominado por los servicios. Si uno saca los servicios y se concentra en producción, las estimaciones que hay a nivel agregado están hablando de que alrededor de un 40% del PBI referido a productos tiene que ver con este tipo de emprendimientos. Ahora, eso es el número agregado pensado desde una oficina de cuentas nacionales situada en Buenos Aires. Cuando usted va a una ciudad como Río Cuarto y saca uno o dos de estos emprendimientos agroindustriales y imagina el golpe, y eso es realmente la potencia que tiene, porque allí la relevancia regional es mucho más importante de lo que señalan los números agregados. Y después está el tema del empleo. Mire, cuando uno toma el empleo, la verdad que entre agro, servicios asociados al agro y agroindustria, los últimos trabajos, hay algún trabajo dando vuelta por allí de 32 cadenas colgados en la web del Ministerio de Agricultura. Para el año 2018 está hablando de unas 2.200.000 personas, tomando la primera 4 insumos, la actividad principal, una etapa de transformación y los servicios adicionales, sobre 7 millones de personas que trabajan en Argentina. O sea, esto es un pedazo de la economía laboral muy fuerte y altamente prometedor, porque si usted mira el ratio valor agregado, empleo de las industrias tradicionales, fierreras, digamos, automotriz, digamos, siderurgia, petroquímica, y la compara con la industria alimenticia, se da cuenta que el potencial empleador de un eventual modelo de desarrollo basado en la agroindustria tiene alta promesa, paga bien en términos de empleo. Gracias Roberto. Eduardo, muchas gracias por la pregunta. Acá hay otra consulta. ¿Encontraron desarrollo de química verde a partir de forestales u otros cultivos? A ver, las biofábricas. Hay algunos incipientes avances, pero eso no los captura el censo, porque no están adentro de las explotaciones agropecuarias. Dentro de las explotaciones agropecuarias, lo que captura el censo son casos donde usted tiene la generación de la biomasa. Pero la química verde queda afuera del campo, dado que por su propia naturaleza, generalmente de desarrollo urbano, bajo laboratorio, casi un laboratorio de alto control. Más allá de que la pata básica de la biomasa viene biogenerada, por decirlo de alguna manera. Gracias, Roberto. Acá hay otra pregunta de Pablo Manuel Vanela.
que dice, buenas tardes, quisiera saber, según su percepción y análisis preliminares en base a los datos obtenidos del censo, ¿cuáles son los motivos por el cual hay una muy baja adopción en el uso de tecnología de agricultura de precisión? Uy, eso es un capítulo interesantísimo, porque es el salto 2, ¿no? Yo creo que ahí hay distintas vertientes. No está todavía definido de todo el paquete, si eso va a quedar marcado por la incorporación de electrónica a las máquinas y el armado del nuevo paquete va a ser desde la máquina inteligente, que es una opción. La segunda opción es que se haga desde la biología inteligente, semillas y todo lo que sea microbiología avanzada del suelo, que es otro plano. Y tercero, que se haga desde la nube, o sea, desde la gestión de la información. Fíjese que el caso previo de evolución, salto tecnológico, tecnoproductivo y demás, que fue la siembra directa, más transgénico y demás, en algún momento se compatibilizaron distintas versiones y hubo un lanzador muy claro que fue un ahorro de costos y una situación particular de mediados de los 90. Por el momento, la agricultura de precisión está muy presionada por el lado de la oferta, pero por el lado de la demanda no se percibe claramente desde dónde abordarla, ni tampoco cómo eso impacta de manera a corto plazo sobre costo de producción o sobre reducción de riesgo o mejora de rendimiento físico. Mientras tanto, se sigue avanzando. Tampoco están dadas las condiciones tan claras de infraestructura, porque no se olvide que el 35% de la gente usa Internet en el campo y hay que definir sobre qué plataforma va a operar en términos de lenguajes técnicos, RTF y demás, para implementar eso en campo en concreto. Me parece que es cuando uno piensa en un salto tecnológico de esta magnitud, es un salto, es un tema sistémico, donde hay distintas partes que se van acomodando y hay determinados eventos que hacen eclosionar el sistema, como fue la crisis de mediados de los 90, en el caso de la última oleada fuerte de cambio técnico en el agro argentino. Gracias, Roberto. Acá hay otra pregunta de María Virginia Paredes. Dice, en el NOA, ¿qué cultivo observa que tiene potencial para nuevos modelos de negocios y no lo están aprovechando? Bueno, el censo no pregunta cuáles son los potenciales. El censo lo que cuenta es lo que hay y lo que ve. Y lo que ve es que aparecen limones, arándanos, arvejas, vuelven los porotos, más las actividades no tradicionales de carnes no tradicionales, más en el caso de Misiones la forestación, más algunos cultivos puntuales, chía, etcétera, etcétera. Ahora, lamentablemente no tengo una respuesta mucho más precisa porque el censo lo que hace es cuenta lo que ve en el fondo. Bien, gracias, Roberto. Otra pregunta y ya vamos cerrando, quedan 3 preguntas más, pero para respetar un poco el tiempo de la reunión. Marco Ortega pregunta, ¿cómo cree debe encararse la transición laboral, el empleo, para estar preparados para el campo 3.0? Que hay ahí como distintos niveles de capacitación. Creo que hay un nivel de capacitación que tiene que ver con la decisión, con el decisor del proceso. Eso es un empresario de cabeza abierta. Y mejor que el mío de los instrumentos informáticos, seguramente. Me parece que ahí hay un bloque y yo ahí apuntaría a perfiles de gente joven o muy abierta. Ese es un bloque. Segundo bloque es el operador en campo. Ahí hay muchísima necesidad de transformación, que es el operario común y corriente, que habitualmente no está demasiado identificado como un target de política pública de cambio. Y lo tercero, no nos olvidemos de los contratistas agropecuarios. ¿Por qué? Porque por los números que estamos viendo a través del censo, en términos generales, 2/3 de las actividades son contratistas. Y el que está arriba de la máquina del contratista es el que le va
cambio hacia la ganadería 3.0 o la agricultura 3.0 o la foresta 3.0. Póngale el sustantivo que quiere y el calificativo lo compartimos. Pero es interesante porque ese pedazo de la mano de obra, mire que hay 32.000 contratistas y hay 250.000 explotaciones agropecuarias. Y un contratista generalmente arrastra entre 2 y 4 operarios. Y esos operarios son una especie de... viralizan rápido la tecnología porque viajan y se comunican constantemente, o sea, viajan entre 600 y 800 kilómetros los más avesados por campaña y son un vector de difusión de tecnología. Entonces, es sumamente importante para pensar en la reconversión de la mano de obra. Es una mano de obra muy calificada y no se empata la oferta académica. Yo vengo del palo académico y a veces veo que lo que se enseña o lo que enséñase en las facultades con un formato más escolástico no cuadra bien con ni la velocidad de cambio, el fin de la gente a capacitar. Me parece que hay que repensar ahí y mucho el formato y el método de educación y de capacitación. Bueno, Roberto, muchas gracias. Quedan algunas preguntas ahí, pero bueno, ya para ir cerrando, si les parece, estas preguntas yo después se las voy a pasar a Roberto. Roberto, comentarte que hay varios que me están pidiendo la presentación, así que me fueron pasando sus correos electrónicos, yo se las voy a mandar. Y no queda más que agradecerte, la verdad que estuvo espectacular la presentación. Hay muchos datos para hacer muchísimas preguntas, para empezar a analizar y demás, pero bueno, desde este espacio queríamos que nos expliques un poquitito hacia dónde va la Argentina en materia de bioeconomía y bioindustria. Así que no queda más que agradecerte por... Bueno, el agradecido soy yo y la verdad que me quedo con un cierto cargo por no haber podido terminar a través de internet, pero bueno, se cortó acá toda la transmisión y hasta que la reiniciamos era más fácil hacerlo por teléfono. Así que quedo en deuda con la última filmina y seguramente en otra oportunidad o individualmente o colectivamente podemos seguir conversando sobre el tema que además es apasionante. Dale, muchas gracias, Prexit, por la invitación. Bueno, Roberto, muchísimas gracias. Gracias a todos por estar. Perdón por ahí por el inconveniente, pero son cosas que pueden pasar, que a veces no podemos manejar. Y les agradezco que se hayan quedado hasta el final. La verdad que muchos participantes. Así que realmente muy interesante. Gracias, Roberto, de nuevo. Y que tengan buenas tardes. Buenas tardes.